Continuamos con el estudio de este maravilloso libro, el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Y fíjense, ya comenzamos en esta semana el libro de Jacob. ¿Quién fue Jacob? Ustedes ya conocen. De hecho, ya conocimos algo de Jacob en el libro de Segundo Nefi, cuando tuvimos la oportunidad de recibir alguna instrucción pedida por su hermano Nefi, y pudimos aprender a conocer un poquito más a este profeta maravilloso del Antiguo Testamento como es Isaías. Jacob entonces nos introduce con excelentes y maravillosas enseñanzas, pero ahora ya con un mandato más formal. Jacob recibe de su hermano Nefi el encargo de continuar con estas planchas menores de Nefi. No se olviden de eso. Recuerden ustedes que las planchas menores de Nefi fue una instrucción que Nefi recibió después de haber ya estado 30 años, después de haber salido de Jerusalén. Dios le encomienda a Nefi que hiciera otras planchas. ¿Recuerdan eso? Y entonces esas otras planchas tenían que contener cosas más espirituales, cosas más específicas en relación a la doctrina de Cristo. Y entonces, imagínense ustedes, no era fácil poder seleccionar qué cosas podían ser grabadas en estas planchas. Me imagino que hubieron muchas conversaciones de Nefi con Jacob, en este caso, de lo que él debía hacer para poder ayudar a las siguientes generaciones. Habían otras planchas, aparte de estas que fueron específicamente dadas, como le digo, encomendadas, que le llamamos las planchas menores de Nefi, recuerden. Pero ellos ya venían escribiendo en otras planchas que se llaman las planchas mayores de Nefi, donde estaban más bien las historias, la genealogía y otras cosas que probablemente no apuntaban demasiado a la doctrina y al evangelio fundamentalmente de Jesucristo. Entonces ellos recibieron este mandato, Nefi, y ahora Jacob, después de haber recibido las instrucciones de Nefi, me imagino que tiene que haber recibido esta gran responsabilidad, este peso en sus hombros, de poder entonces comenzar con sus propios escritos. ¿Se imaginan ustedes recibir una sugerencia así o una instrucción así? Por favor, pongan lo que es lo más importante. Si yo les pasara un par de páginas y que ustedes pudieran de alguna manera, no sé, en un par de años, escribir solamente lo que sea lo más importante, díganme si no es difícil poder discriminar qué es importante o qué es lo más importante. Pero bueno, de cualquier manera ellos hicieron este trabajo. Yo, después de leer, y ustedes, me imagino, gran parte del libro de Mormón, podemos definir que efectivamente ellos hicieron un muy buen trabajo, poniendo cosas que realmente nos ayudan, y no tan solo a ellos y a sus familiares, sino que también a todos nosotros después de tantas generaciones para adelante. Hoy día entonces vamos a tener el gran privilegio de comenzar a conocer un poquito más a Jacob. Ya vamos a presenciar la muerte de Nefi y con todo lo que significa eso, el legado que él dejó, las enseñanzas. No sé si ustedes han podido en estas últimas clases disfrutar de las enseñanzas de este maravilloso profeta Nefi, que nos abre en realidad una serie de puertas hacia el cielo para entender doctrinas que a veces han estado ocultas por muchas generaciones, y Nefi entonces pudo ayudarnos a entender mejor la voluntad de Dios. Y tenemos entonces este desafío de continuar, y para qué decir el desafío que Jacob tiene de poder continuar con esta obra de su hermano. Así que acompáñenme, vamos a tener un agradable momento, espero, y que el Señor pueda inspirarles, que el Espíritu Santo pueda indicar exactamente de estas cosas que Jacob selecciona, cuáles son las que realmente a ustedes en este minuto son las más importantes. Y que el Señor nos acompañe también a nosotros de poder seleccionar estos versículos y que puedan llegar a su corazón. Como ustedes ya saben, mi nombre es Luis Calquín y estoy muy contento semana a semana de poder llegar
a muchos hermanos de más de 30 países. Es algo realmente impresionante. Nunca pensé que al partir en esto íbamos a llegar a tantos lugares, y agradecidos infinitamente por la tecnología y por el momento en que estamos viviendo y que podemos ser partícipe de estos milagros que realmente no nos terminan de impresionar. No tiene que haber sido fácil para un Nefi que ya está prácticamente en sus últimos momentos tomar a su hermano y decirle: mira, Jacob, quiero encomendarte esto, quiero que me ayudes a continuar estos escritos para nuestra posteridad, y de alguna manera transmitir de correcta forma todos los sentimientos que él tiene con respecto a estas planchas menores que Dios le encomendó hacer. No tiene que ser fácil, especialmente cuando ya estamos, como decía, en los últimos momentos de la vida. Pero lo interesante y qué maravilloso saber que Jacob recibe este mandato con mucha humildad y con responsabilidad. Vamos a ir solamente viendo algunas frases, algunos párrafos de las Escrituras, y ustedes por favor me van siguiendo aquí en el libro de Jacob, ya partiendo del capítulo 1. Fíjense que Nefi dice que Nefi me dio a mí, Jacob, un mandato respecto de las planchas menores sobre las cuales estas cosas están grabadas. Y comienza entonces esta instrucción a ser recibida por Jacob. Y así dice, Jacob dice, y me dio a mí Jacob un mandato de que escribiera sobre estas planchas algunas de las cosas que considerara yo más preciosas, y que no tratara más que ligeramente la historia de este pueblo llamado el pueblo de Nefi. Como les decía anteriormente, no es fácil poder discriminar y distinguir cuáles son las cosas más importantes. Si a nosotros nos tocase o nos toca escribir cosas para las generaciones que vendrán, para nuestros hijos, nuestros nietos, ¿cuáles son las cosas que le dejaríamos? Eso no deja de ser interesante. A veces podríamos relatar algunas vacaciones, no sé, algún evento o algo entretenido que nos pasó. Pero ¿cuántas veces hemos registrado nuestro testimonio, por ejemplo? ¿Cuántas veces hemos registrado qué sentíamos al escuchar tal o cual cosa? Muchas veces al ir a las conferencias generales veo a muchos hermanos que están con sus lápices y con sus agendas escribiendo las palabras que salen de la boca de los profetas. A veces yo digo, ¿qué están haciendo ellos? ¿Están transmitiendo exactamente lo que los profetas están diciendo, o están poniendo lo que ellos están sintiendo en ese minuto? Parece ser que lo segundo sería de mucho valor para aquellos que puedan continuar, son los que van a seguir, me refiero en nuestra vida, me refiero a los hijos, a los nietos. Cuando lean eso, ojalá que ellos puedan fortalecerse, sabiendo que sus papás, sus abuelos pensaban tal o cual cosa. Hoy día tenemos la gran bendición de poder, por ejemplo, utilizar este tipo de tecnología. A veces hay personas que no necesariamente son buenas para escribir, como yo, pero de repente poder, ¿por qué no?, hacer algún video y dejar muy bien resguardado para que las generaciones futuras puedan saber lo que pensaba el papá, el abuelo, el bisabuelo, etcétera, etcétera. Creo que sería muy positivo poder hacer este tipo de registros y aprovecharnos de alguna manera de la tecnología que hoy día podemos tener. Porque dijo en el versículo 3 que la historia de su pueblo debería grabarse sobre otras planchas, y que yo debía preservar estas planchas y transmitirlas a mi posteridad de generación en generación. Bueno, aquí había un mandato específico, porque sabemos que esto tenía un propósito después que iba a culminar justamente con la gran bendición
en esta última dispensación de poder recibir estos registros y nosotros disfrutar, como lo hacen ustedes, como lo hago yo, de este maravilloso volumen. Qué extraordinario fue que estos profetas hayan sido obedientes a las instrucciones de Dios y que hoy día nosotros podamos beneficiarnos como nos estamos beneficiando. Y continuando con eso, dice, y que si hubiesen predicaciones que fuesen sagradas, o revelación que fuese grande, o profecías, yo debería grabar, dice, sus puntos principales sobre estas planchas y tratar estas cosas cuanto me fuera posible. Y después dice dos cosas: por causa de Cristo y por el bien de nuestro pueblo. Entonces, caminando por la vida, me imagino Jacob iba de alguna manera mirando por todos lados de qué cosas podían ser las más importantes para poder dejar a su posteridad. Son tantas las enseñanzas que nosotros día a día recibimos en muchas materias, incluso errores que cometemos. ¿Por qué no registrar esto para que puedan servir para los que vienen? Y transmitírselos de primera mano sería maravilloso, pero si no estamos en cuerpo presente, en algún minuto ellos van a poder leer o ver estos videos y de alguna manera beneficiarse también de estas mismas experiencias. A veces yo pienso de todas las experiencias que Jacob tuvo desde su niñez, ¿cuántas veces pudo sentir la influencia del Espíritu? Cuando escuchaba a su padre, cuando escuchaba a su hermano. Tienen que haber sido cientos y cientos de experiencias que él, me imagino, tenía en su corazón. Y algunas de ellas nosotros las tenemos plasmadas en estos registros, así que eso es muy positivo. De hecho, dice en el 6 que dice que también tuvimos muchas revelaciones y el espíritu de mucha profecía, él lo reconoce. Por tanto, sabíamos de Cristo y su reino. Fíjense qué interesante que una persona ya adulta pueda decir, sabíamos de Cristo y su reino que había de venir. La pregunta viene de cajón. ¿Saben ustedes en relación a esto? ¿Han podido recibir algún testimonio, alguna prueba de que esto realmente es verdadero? Y si lo han recibido, ¿lo han registrado? Porque la memoria ya sabemos que es muy débil. Todos estos versículos nos ayudan de alguna manera, y nos instan a ser un poco más responsables con respecto a las experiencias que nosotros tenemos. Y dice en el 7, por lo tanto trabajamos diligentemente, ojo con esa palabra, diligentemente entre los de nuestro pueblo. ¿Para qué? A fin de persuadirlos a venir a Cristo. Esta es una de las palabras que más me gusta de las Escrituras. Persuadirlos. A ver si en su mente pueden ustedes definir qué es en realidad el concepto de persuadir a alguien. Aparentemente no está relacionado con obligar. Aparentemente no está relacionado con dar o ejercer cierta coerción sobre aquellas personas que tratamos de, entre comillas, influenciar. Parece ser que la persuasión está relacionada con buscar elementos para que la persona por sí misma pueda hacer lo que tiene que hacer. Cuando nosotros, especialmente a nuestros hijos, tratamos de que ellos hagan algo, y ojo que nosotros estamos vigilando lo que estás haciendo, en una primera etapa probablemente puede ser bueno, pero qué bueno es buscar elementos para que la persona aprenda, entienda y pueda por sí mismo ejecutar la obra. Y no hacerlo tan solo cuando yo lo estoy vigilando, sino que cuando yo no estoy, esa persona también puede hacerlo en forma absolutamente voluntaria e individual. En ese minuto podríamos decir que ya esta gente fue persuadida a hacer lo correcto. Y esta es la manera como Dios funciona con nosotros. Él no nos pone una pistola en nuestra sien para decirnos hazlo o si no mueres. A pesar de que a veces algunos mandamientos o algunas escrituras uno podría pensar que tienden de alguna manera a asustar. Si tú no haces esto, va a pasar esto otro.
son parte de los elementos que uno tiene para poder persuadir, por cierto que sí. O sea, yo no le puedo enseñar a un hijo que no meta los dedos en el enchufe, en la electricidad, solamente rodeada con cosas que son positivas. Porque definitivamente tengo que mostrarle de alguna manera qué ocurrirá y cuáles serán las consecuencias si él efectivamente ejecuta esa acción. Por lo tanto, gran parte de la persuasión, porque esto también está relacionado con el albedrío, recuerdan que hablamos hace algún par de clases atrás en relación a eso, que nosotros tenemos que conocer el bien y el mal, de modo de poder saber qué me ofrece esto y qué me ofrece esto otro. Entonces yo ahí elijo. Y sabemos quién auspicia una parte y quién auspicia otra parte. Por lo tanto, la persuasión debe incluir algunas consecuencias si es que nosotros actuamos de una manera u otra. Pero cuando tomamos el elemento del amor, del genuino amor, y no tan solo que nuestro hijo nos obedezca porque sí, o por miedo al castigo, sino que porque quien le está dando la instrucción está lleno de amor por él. Y eso de alguna manera es un punto de partida para cómo podemos nosotros mirar las instrucciones que vienen de lo alto. Cuando nosotros recibimos una instrucción de Dios, nosotros ni siquiera deberíamos cuestionarla, porque sabemos todo lo que Él ha hecho con nosotros. Pero sin embargo, a veces no lo hacemos. Si tan solo pudiéramos saber el amor que manifiesta Dios en todos sus actos con respecto a nosotros. Cuando recibimos una instrucción de Dios, ya sea por los profetas, por las escrituras, nosotros deberíamos ser obedientes de esta manera. Pero nuestra naturaleza a veces nos impide a ser obedientes como nosotros a veces quisiéramos. Entonces, la persuasión, ahora me estoy poniendo en el plano de un padre, debe de alguna manera estar llena de amor. Y la persona que va a hacer esa acción debería estar pensando en el amor que nosotros tenemos por Él. Y estoy seguro que cuando llegue el punto de saber que esa instrucción también está relacionada con Dios, esa acción sí o sí se va a hacer. Y vamos a tener mucha más voluntad. Yo a veces le llamo motivación para poder hacer lo correcto. Una vez aprendí que cuando uno está motivado es porque conoce los motivos de algo. Y la motivación es interna. O sea, no estamos hablando de que, mira, te voy a motivar a que hagas esto, porque eso es volviendo al concepto de la coerción. La motivación está relacionada con que si yo conozco el porqué de las cosas, en buena manera, puedo saber el porqué de las cosas, pero también puedo saber quién me dio la instrucción para saber si esto es correcto o no. Y cuando eso lo entiendo, por supuesto va a ser muy fácil hacer lo que me están pidiendo. Por lo tanto, usemos esta herramienta de la persuasión para ayudar a aquellos que están a nuestro alrededor, con amor. Y siguiendo con este concepto, versículo 8, por tanto, quisiera Dios que persuadiéramos a todos los hombres a no rebelarse contra Dios para provocarlo a ira, sino que todos los hombres creyeran en Cristo y contemplaran su muerte. Fíjense qué es lo que deberíamos hacer, motivos, ¿te acuerdan? La motivación. Que contemplaran su muerte y sufrieran su cruz y soportaran la vergüenza del mundo. Fíjense estos elementos que también son súper interesantes. Primero nos dice que creyeran en Cristo. El creer, lo hemos visto en muchas otras clases, es un don de Dios, es un regalo que Él nos da. ¿Por qué hay gente que cree y hay gente que no cree? Y ambos tienen los mismos elementos, las mismas herramientas quizás para poder usar. Pero sin embargo, unos creen y otros no creen. Esto realmente es algo difícil de explicar. A veces dos hijos de una misma familia tienen exactamente lo mismo y uno cree y el otro no cree. Bueno, tenemos el ejemplo de Lamán, Lemuel, Nefi, Sam, que nos
nos ayudaron a entender este concepto que estamos hablando. ¿Qué hizo Nefi, qué hizo Sam para poder obtener este regalo maravilloso de creer en Cristo? Y por otro lado, ¿qué pasó con las otras personas que nunca pudieron seguir las instrucciones con un corazón dispuesto? Veamos qué hicieron e imitemos lo que queramos imitar. Veamos cómo actuaba Nefi, cómo actuaba Sam, el mismo Jacob. ¿Cuáles fueron sus características? Parece ser que la humildad, parece ser que el tener fe. Y el tener fe no es tan solo quedarse quieto y pensar y cerrar los ojos, sino que tener fe parece ser que tiene que ver con acción, con hacer cosas. Y en el camino me voy dando cuenta que realmente esto es correcto. ¿Ah? Como cuando Nefi tuvo que hacer el barco. O sea, si él se hubiese quedado quieto ahí pensando, las cosas no se hubiesen solucionado. Y cuando él comenzó a dar el primer paso y a buscar los materiales, y el Señor poco a poco le fue dando las instrucciones. Y esa fe ya ni siquiera podríamos pensar en que se llamaba fe después de unos días, sino que se convirtió en conocimiento perfecto de que Dios estaba ahí dándole las instrucciones. Y esa es la manera. O sea, el creer también necesitamos manejar cierta voluntad, cierta disposición, que lo hemos visto también en muchas clases del pasado. De lo contrario, no vamos a tener el milagro de que realmente vamos a poder decir, sí, yo creo que esto es así. Entonces, si nosotros creemos, ahora, ¿qué podemos hacer para persuadir a los que están alrededor a que también crean? ¿Ok? Es un desafío que no es fácil. Ustedes como padres, como madres, me podrán mover su cabeza en forma afirmativa de que esto no es sencillo. No es algo que si ustedes tienen el testimonio, ya sus hijos tienen el testimonio por osmosis. No, eso no funciona así. Ellos también tienen que pagar el costo. Ellos también tienen que hacer ciertas cosas para poder tener sus propias experiencias y sus propios testimonios. Me recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, yo soñaba para que ellos fueran misioneros. Porque sabía que en ese lugar, a lo mejor sin mi presencia, ellos iban a tener que, por sí solos, comprobar algunas cosas que a lo mejor escucharon por toda su vida, pero que tenían que ponerla en práctica en forma individual y fortalecer y crear un testimonio para ellos mismos. Y qué maravilloso es cuando ellos vuelven. Y en la sacramental, cuando dan su informe y su vuelta a la casa, su bienvenida, ellos pueden decir, yo sé que Jesucristo vive, yo sé que el libro de Mormón es verdadero. Y uno como padre ahí está escuchando, y por supuesto las lágrimas caen. Los que tienen hijos misioneros, los que han tenido, o los que son padres de niños o jóvenes que están con ustedes todavía y han tenido ese tipo de experiencias, me pueden comprender exactamente lo que estoy tratando de explicar. Uno puede decir que ha enseñado solamente cuando uno puede ver que la otra parte aprendió. Pero no nos quedemos tranquilos pensando que nosotros ya dimos la instrucción, por lo tanto ya no hago nada más. No, debemos seguir adelante, perseverando, hasta que finalmente podamos tener la seguridad de que ellos, nuestros hijos, tienen sus propios testimonios. Y perdone que hable mucho de los hijos, pero es de la tribuna que en este minuto estoy tratando de hablarles. Pero si son hijos, si son solteros, bueno, pónganse en el plano que les corresponde del ejemplo que estoy dando. Pero aquí todos estamos involucrados. El Evangelio es absolutamente para todos, para los niños, para los jóvenes, para los adultos. Y Jacob lo entiende muy bien. Ya vamos a hablar de eso en unos minutos. Estábamos analizando el concepto de que creyeran en Cristo. Y después el versículo 8 decía, y contemplaran su muerte como segundo elemento. Fundamental. Si no contemplamos su muerte, si no sabemos qué pasó ahí, difícilmente vamos a tener una confianza y una creencia en Cristo sólida. Tenemos que entender qué pasó ahí, qué pasó en su expiación, en Getsemaní, qué pasó en el Gólgota cuando fue crucificado, cuál es la obra de Jesucristo. Y hace poco aprendí que
no vamos a entender correctamente o completamente lo que Cristo hizo por nosotros, porque siempre decimos Cristo nos salvó, y a veces estoy seguro que algún joven podrá decir, bueno, ¿ni salvó de qué? Si yo no he hecho nada. Bueno, aparentemente cuando hablamos de Cristo, tenemos que primero hablar de Adán y todo lo que tiene que ver con la caída. El ser humano, todo el género humano, algo ocurrió con ese evento. Y es un elemento que tenemos que, por supuesto, interiorizarnos para poder entender mejor lo que viene. Tenemos que entender la caída para poder entender lo que realmente pasó con Jesucristo y lo que significa este pago de nuestras faltas y de nuestros pecados y nuestras culpas y nuestros dolores. Primero la caída y después la expiación. Contemplaran su muerte y sufrieran su cruz, habíamos hablado recién de eso, y soportaran la vergüenza del mundo. Todo lo que dice el versículo 8. Parece ser que una persona cuando empieza a meterse dentro de estos temas debe estar dispuesto también a eliminar esa vergüenza del mundo. Porque sí, porque el mundo normalmente se ríe de estas cosas que estamos conversando y las encuentra ridículas, poca cosa. Mira de lo que estás hablando. Entonces, al poder salir con este discurso, lo primero que hay que hacer es despojarnos de la vergüenza. Me encanta el concepto, al final del versículo así lo dice. Por tanto, dice Jacob, tomo a mi cargo cumplir con el mandato de mi hermano Nefi. Qué maravilla saber que él entiende muy bien lo que Nefi intentó explicarle. Y nos vamos entonces a caminar con Jacob en todo lo que él hizo, después de lo que en los próximos versículos nos vamos a enterar. Y llegamos al versículo 12, como ya se los había anticipado, donde Jacob da cuenta de la muerte de su hermano, en el versículo 12. Y esto, como ya les decía hace algunos minutos, genera una raya final donde generamos recuerdos preciosos de lo que Nefi hizo en su ministerio. No significa que vamos a participar de la muerte de este profeta y lo vamos a enterrar y nos vamos a olvidar de todo lo que hizo. Lo maravilloso de las escrituras es que podemos volver a sus escritos y volver a repasar los conceptos que Nefi nos ha enseñado. Y ojalá que esto sea una práctica habitual. Murió físicamente, él debe estar sin ninguna duda muy cercano a todas aquellas personas que él amó, a su padre, a su familia y por cierto también a tantos otros profetas que han hecho tanto en el pasado. Así que cuando tengamos momentos de debilidad, momentos de dudas, volvamos a los escritos de Nefi. Estoy seguro que nos fortalecerá, será de mucha ayuda. Jacob después menciona en el versículo 13 cómo se distribuyen y cómo se denominaban cada uno de las personas que vivían ahí con ellos o que estaban relacionados con la familia original de Leí. Menciona que los del pueblo que no eran lamanitas eran nefitas. Él prácticamente hace una línea divisoria entre lamanitas y nefitas. No obstante, dice, para nuestra información, se llamaban, y fíjense que aquí menciona 7 pueblos, 7 agrupaciones: nefitas, jacobitas, josefitas, soramitas, lamanitas, lemuelitas e ismaelitas. Interesante. 7 agrupaciones que están definidas. Pero lo explica muy bien. Entre paréntesis, este mismo concepto, a pesar de que no se repite mucho en las escrituras, porque de aquí para adelante solamente vamos a conocer lo que son los nefitas y lamanitas, lo dice en el versículo 14,
Jacob, yo no distinguiré más en adelante esos nombres, sino que llamaré lamanitas a los que busquen la destrucción del pueblo de Nefi, y a los que simpaticen con Nefi llamaré nefitas, o el pueblo de Nefi, según los reinados de los reyes. ¿Se fijan? Lo explica muy bien, de modo que el lector no se confunda al decir, bueno, no eran 7 pueblos y mira, solamente están nombrando 2. Es por eso, porque él lo simplifica. Este mismo concepto está incluido, por ejemplo, en el libro de Mormón. Bueno, este es el libro de Mormón, no se olviden. Pero Mormón escribió también un libro aquí. Recuerdan ustedes, y después este libro quedó un poquito inconcluso y se lo dejó a su hijo Moroni. Y después viene el libro de Éter y después viene el libro de Moroni. Pero en el libro de Mormón, en el capítulo 1, 8, ustedes pueden revisar el mismo concepto donde se menciona estas mismas agrupaciones y lo nombra en la misma orden. Es muy interesante que ese concepto, después de muchos siglos, Mormón después ¿cómo se llama? Lo indica y lo explica de la misma manera. Mormón 1.8. Solamente un dato para que ustedes lo tengan. Jacob entonces comienza a describir cuál era la situación de su pueblo. ¿Qué pasaba? A nosotros nos da a entender de los problemas y las circunstancias que rodeaban al pueblo, en este caso a los nefitas. Y fíjense ustedes que en el versículo 15 y 16, y después hay otros versículos más adelante, en los siguientes capítulos, y yo se los voy a mencionar para que lo tengan en cuenta, hay un concepto que se repite mucho, y que es el concepto de empezar. Fíjense que en el versículo 15, en la segunda línea, dice, empezó a ser duro de corazón, refiriéndose al pueblo de Nefi. Empezó a ser duro de corazón. Y después en el versículo 16 dice, y también empezaron, y después sigue lo que está tratando de explicar. Pero empezaron, empezó a hacer esto, empezaron a hacer esto otro. Parece ser que todo líder, y ahora vuelvo al concepto de los padres, cada vez que veamos una conducta que empieza a mostrarse, creo que es el momento adecuado de poner los antídotos correspondientes, los remedios que necesitan para que esto no comience a crecer. Porque cuando crece y ya está algo consumado y no está en la parte inicial, en el comienzo, sin duda es mucho más difícil abordar un problema. Por lo tanto, aquí se los dejo no más como una forma de que ustedes entiendan que cuando algo comienza, a veces subestimamos esas conductas y decimos, no, si esto se va a cambiar, no se preocupen, las cosas van a ir bien. Pero cuando vemos que algo está ocurriendo y que algo no es adecuado, ojalá que podamos intervenir para poder cambiar esos elementos. En el versículo 15 dice, y aconteció que el pueblo de Nefi, bajo el reinado del segundo rey, recuerdan que no sabemos exactamente y no está el nombre de ese personaje, empezó a ser duro de corazón y a entregarse un tanto a prácticas inicuas. Fíjese cómo lo describe Jacob, deseando tener muchas esposas y concubinas, a semejanza de David en la antigüedad, y también Salomón, su hijo. Recordemos que ellos tenían las planchas de bronce. Ellos sabían exactamente de la historia de los pueblos antiguos, y conocían la historia de David, de Salomón. Pero lo interesante de ver es que Jacob aquí describe que el pueblo comenzó a ser duro de corazón. Y cuando esa característica está, y a veces leemos historia o las escrituras y las cosas que ocurrieron en el pasado, lo más probable es que vamos a interpretar estas cosas de una manera equivocada y no vamos a utilizar estos registros
para cosas positivas, sino que, sin ninguna duda, vamos a tratar de tergiversar la doctrina y de alguna manera acomodar estas cosas para justificar nuestros pecados y nuestras faltas. Claro, ellos veían que David, Salomón en esa época, habían situaciones que efectivamente fueron mandadas por Dios. Ustedes pueden... es un tema que no es pequeño, pero perfectamente podemos revisar la sección 132 de Doctrinas y Convenios, por ejemplo. Lean, por favor, en los versículos 38 y 39. Estoy seguro que ahí van a tener más luz con respecto a lo que estamos hablando. Si bien es cierto, David, Salomón tenían muchas esposas, pero también, por otro lado, hicieron cosas que no correspondían. Y hubieron cosas que sí estaban, de alguna manera, avaladas por Dios, pero después ellos hicieron cosas que, por supuesto, no estaban bien. Insisto, cuando nosotros tratamos de justificar nuestros pecados en función de una mala interpretación de una escritura, normalmente la caída es estrepitosa. Y Jacob había identificado este problema en el pueblo de Nefi en ese tiempo. Y lo identificó aquí en el versículo 15. ¿Ok? Él dice que empezaron a ser duro de corazón y a entregarse un tanto a prácticas inicuas. Ahí está. Pero todo partió probablemente son pequeños elementos. Y ahí fueron avanzando en el pecado. Y en el versículo 16 viene el otro problema que después en los siguientes capítulos aborda Jacob muy bien y lo vamos a chequear. Y también, ¿qué dice? ¿Me están siguiendo? Y también empezaron, ahí está otra vez la palabra, empezaron a buscar mucho oro y plata y a ensalzarse un tanto en el orgullo. Incluso aquí estamos hablando de un inicio, y a ensalzarse un tanto en el orgullo, quizás no tanto, pero un poquito. Pero ya el comienzo debe ser para nosotros un llamado de alerta de que las cosas no van en buen camino. Entonces, fíjense en el versículo 17 que esto de alguna manera se convierte como en un síntoma muy habitual de aquí para adelante. Dice, por tanto, yo, Jacob, les hablé estas palabras, las que estamos revisando, mientras les enseñaba en el templo, habiendo primeramente obtenido el mandato del Señor. Entonces él, enseñando en el templo, yo recuerdo este mismo concepto en tantos otros profetas. Más adelante en el libro de Mormón nos vamos a enterar, qué sé yo, del rey Benjamín, que enseñaba en circunstancias similares. Tantos otros profetas que buscaron momentos, y es interesante que desde el templo para poder enseñar. Bueno, Jesucristo fue uno de esos. Así que ocurre 2 veces en el año también cuando nosotros recibimos las instrucciones de nuestros líderes y lo hacen de ahí de la manzana, muy cerca del templo, desde donde recibimos estas instrucciones, que a veces son amonestaciones, ¿por qué no decirlo? Pero también una guía para saber dónde debemos dirigirnos. Jacob tenía una claridad enorme de lo que tenía que hacer. Me imagino que era una gran responsabilidad también, porque él y su hermano José habían sido consagrados sacerdotes y maestros, dice de este pueblo, por mano de su hermano Nefi. Exactamente, segundo Nefi 5:26. Cuando los misioneros aquí, bueno, no sé exactamente si es en todos lados, pero aquí, por lo menos en el barrio donde yo asistía, cuando mis hijos fueron misioneros, ellos siempre tienen una tradición. Y esta tradición es que cuando ellos salen a sus misiones se hace una placa en la cual se pone en el diario mural, donde está su fotografía, el lugar donde van a servir, la fecha en que ellos van a servir en sus misiones. Y lo que me gusta de esta placa es que también el misionero, digamos, el que se va a la misión, elige una escritura para poder ponerla ahí
para que durante los 2 años los miembros del barrio puedan leerla de vez en cuando. Y uno de mis hijos, me recuerdo exactamente, que eligió el versículo que justamente vamos a analizar ahora, que se encuentra en el versículo 19 del capítulo 1 de Jacob. Y mi hijo, me recuerdo, Gonzalo, eligió esta escritura. Y me acuerdo haberla leído cada domingo cuando llegaba al barrio. Veía la fotografía de mi hijo en el diario mural y repasaba esa escritura. Llegó a ser un lema para nuestra familia. Y magnificamos nuestro oficio ante el Señor, tomando sobre nosotros la responsabilidad, trayendo sobre nuestra propia cabeza los pecados del pueblo, si no les enseñábamos la palabra de Dios con toda diligencia, para que, trabajando con todas nuestras fuerzas, su sangre no manchara nuestros vestidos. De otro modo, su sangre caería sobre nuestros vestidos, y no seríamos hallados sin mancha en el postrer día. Qué palabras más hermosas, ordenadas, qué profundidad tienen cada una de estas frases. Primero, el concepto de magnificar. Y fíjense que aquí habla de que no es que magnifique el sacerdocio, que es algo que no se puede magnificar. Alguno me va a decir, oye, el hermano Calquín está diciendo un disparate. Exactamente. El sacerdocio no se puede magnificar porque no puede agrandarse algo que ya es grande. Y es grande porque es de Dios. Lo que se magnifica es el oficio del sacerdocio. Y aquí se maneja muy bien ese concepto. Por lo tanto, magnificamos nuestro oficio ante el Señor. Qué concepto más maravilloso. Tomando sobre nosotros la responsabilidad. Ay, ay, ay. ¿Se fijan en este concepto que también es grandioso? Cuando alguien toma la responsabilidad, yo me hago cargo de. Qué tranquilidad, por ejemplo, para alguien que está dirigiendo un grupo. Alguien del grupo dice, mire, yo me encargo de esto. Y nosotros depositamos la confianza en esa persona que hará lo que se le ha encomendado. Y el grupo puede descansar con respecto a ese punto, porque sabemos que lo hará. Qué maravilloso es cuando alguien toma la responsabilidad. Y fíjense aquí, hay una responsabilidad espiritual fundamental de ayudar al pueblo, de predicar, de cambiar corazones. Estaba recordando lo que yo les decía hace un par de minutos con respecto a un misionero, a mi hijo. Cuando un misionero toma la responsabilidad de ir a una misión, toma esa responsabilidad de ponerse su placa y decir, yo soy representante de Jesucristo. Y vamos a ir a llamar a las personas a que ellos puedan venir a Cristo. ¡Qué responsabilidad más extraordinaria! ¿Cuántos de ustedes fueron misioneros y a lo mejor enseñaron a gente que podían ser sus papás, sus abuelos, profesionales, personas que han pasado muchos años en la universidad? Y ahí estaban ustedes, de 18, 19, 20 años, enseñando con respecto a las cosas del Señor. Qué maravilloso es cuando alguien toma la responsabilidad. ¿Saben cuándo tomamos esa responsabilidad? Por ejemplo, cuando nos bautizamos. Tomamos para nosotros, sí. Ahora vamos a ser miembros de esta iglesia de Jesucristo y tenemos la responsabilidad, vamos a aprender en los próximos meses, de llorar con los que lloran, de sufrir con los que sufren, de dar alivio al que necesita alivio, etcétera, etcétera. Que son los convenios que hacemos cuando nos bautizamos. Entonces, cuando vamos al templo, hacemos ciertos convenios. Bueno, tomamos esa responsabilidad voluntaria. Y por supuesto, ojalá que la cumplamos. Y dice aquí que cuando eso no ocurre, bueno, hay consecuencias. Como padres, cuando nos llamen y nos pregunten qué pasó con esto, por qué hiciste o por qué no hiciste esto, y con las responsabilidades en general, no tan solo con los hijos, vamos a tener que dar cuenta. Y aquí Jacob, en una forma muy gráfica, dice que si no hacían lo que deberían hacer, su sangre caería sobre nuestros vestidos. ¿Han escuchado ese concepto en muchas otras escrituras?
que incluso cuando los profetas hablan, cuando los líderes hablan, de alguna manera lo que están haciendo es limpiando sus vestidos de esa sangre, dice, o de la responsabilidad, porque como por así decir, yo hice mi parte, yo hice lo que tenía que hacer. Por lo tanto, si no se hace, ya es responsabilidad de aquellos que no fueron suficientemente valientes para poder cambiar sus conductas. Es un versículo precioso. Como les digo, para mí ha sido algo que me ha acompañado por muchos años, y aquí tenemos a Jacob enseñándonos estos conceptos. Entrando ya al capítulo 2, podemos ver que Jacob repite el mismo concepto como terminó el anterior. En el versículo 2 dice: pues bien, mis amados hermanos, yo Jacob, según la responsabilidad bajo la cual me hallo ante Dios, ¿se acuerdan? De magnificar mi oficio con seriedad y para limpiar mis vestidos de vuestros pecados. Todos esos conceptos ya los analizamos, se fijan cómo lo repite, ya tiene más sentido, es mucho más claro para nosotros. Dice: he subido hoy hasta el templo para declararos la palabra de Dios. Cuando se reúnen los líderes, qué sé yo, y los miembros están listos para escuchar al líder, me imagino que siempre está el sentimiento de que qué bueno que el líder está ahí para poder disfrutar del Evangelio, de la buena palabra de Dios, etcétera, etcétera. Pero nadie sospecha de que a veces también los profetas están ahí para reprendernos de las cosas que no estamos haciendo. Y por supuesto tenemos que ser humildes para reconocer también que esto viene de Dios a través de ellos. Pero fíjense lo interesante que él dice: y vosotros mismos sabéis que hasta aquí he sido diligente en el oficio de mi llamamiento. Él reconoce con humildad que ha sido muy, muy obediente, pero hoy dice: me agobia el peso de un deseo y afán mucho mayor por el bien de vuestras almas. Qué maravilloso cuando un líder está preocupado, en el buen sentido de la palabra, por aquellos que debe ayudar, gobernar. Qué maravilloso es cuando un maestro, por ejemplo, está preocupado por el bienestar de sus alumnos. Cuando un obispo está muy pendiente y por así decir, también en ocasiones agobiado por el peso del deseo, del afán que ellos tienen para poder ayudar a su congregación. ¿Se imaginan ustedes ese mismo deseo para un profeta, para el presidente Nelson, al mirar a la iglesia en su totalidad, al mundo en su totalidad? Tienen que, me imagino, pasar muchos momentos de agobio. Este peso adicional que está en nuestros hombros. Pues he aquí, dice: hasta ahora habéis sido obedientes a la palabra del Señor que os he dado. Fíjense el concepto de hasta ahora, como diciendo hasta aquí todo va bien. Pero he aquí, dice Jacob, y con una sutileza, con una forma de tratar al pueblo con tanta humildad, con tanto cariño. Mas he aquí, escuchadme, dice, y sabed que con la ayuda del omnipotente creador del cielo y la tierra, o sea, él toma a Dios como su aliado. Él no está ahí porque él quiere estar ahí, sino que porque está recibiendo un mandato de lo alto. Y fue ordenado por su hermano. Dice: puedo hablaros tocante a vuestros pensamientos. Y ahí es donde está el milagro. O sea, no tan solo él va a hablar de las conductas y las cosas que se ven a su alrededor, sino que en este caso, como un profeta, él tiene la capacidad de poder mirar un poquito más allá de lo que ve el ojo humano. ¿Cuántas veces nosotros hemos conversado quizás con nuestros padres, nuestra mamá, y a veces la mamá nos llama y nos dice: hijo o hija, algo te pasa. ¿Qué sucede? ¿Cómo te puedo ayudar? Tu caminar de hoy no es el mismo de ayer. Siento que algo te pasa. ¿Les ha ocurrido eso?
o como padres, podemos ver un poquito más allá de lo que muestran las conductas de nuestros hijos? Por supuesto que sí. Aquí tenemos un profeta que va un poquito más allá de lo que a lo mejor el ojo humano puede mirar. Estamos en el versículo 5 y vuelve a manejar la palabra que ya se la repetí en el capítulo anterior. Repito, puedo hablaros tocante a vuestros pensamientos. ¿Cómo es que ya empezáis, ahí está otra vez el concepto, a obrar en el pecado? Empezáis, comienza a obrar en el pecado. Pecado que para mí es muy abominable, sí, y abominable para Dios. ¿Ah? Identifica algo, pero que está iniciándose. Y fíjense qué responsabilidad más bien tomada de este profeta de tomar a esta gente y comenzar a decirle, mire, este no es el camino correcto. Tienen que irse por un lado diferente. Ya empezáis a obrar en el pecado. Versículo 6, sí, contrista mi alma y me hace encoger de vergüenza ante la presencia de mi Hacedor. Fíjense, tenemos a un líder avergonzado por lo que está comenzando a suceder con su pueblo. Dice, el tener que testificaros concerniente a la maldad de vuestros corazones. Y también me apena, dice, tener que ser tan audaz en mis palabras relativas a vosotros. A nadie, yo creo que a ningún líder le gusta a lo mejor poner en la mesa o al descubierto situaciones que son difíciles. Y aquí habla especialmente, dice, estoy parafraseando, dice, delante de vuestras esposas e hijos, muchos de los cuales son de sentimientos sumamente tiernos, castos y delicados ante Dios, cosa que agrada a Dios. Entonces, ¿cómo no va a ser penoso? ¿Cómo no va a ser incómodo? Empezar a hablar de cosas que probablemente no son muy agradables y más encima en la presencia de estas personas que son tan buenas, tan limpias, como son sus esposas y sus hijos. Aparentemente los varones no estaban haciendo las cosas que son correctas. Y entonces el profeta ahí estaba listo para ayudarles a corregir sus errores. Y les dice, y supongo que han subido hasta acá, obviamente, como les decía anteriormente, para oír la agradable palabra de Dios. Sí, la palabra que sana el alma herida. Siempre andamos buscando eso, buscando palabras bonitas, algo que nos ayude, que nos inspire. Por cierto que sí, ellos también habían subido con ese mismo ánimo. Por tanto, dice el 9, agobia mi alma, Jacob con una sinceridad enorme, el que se ha constreñido por el estricto mandamiento que recibí de Dios, a amonestaros según vuestros delitos y a agravar las heridas de los que ya están heridos, en lugar de consolarlos y sanar sus heridas. Y a los que no han sido heridos, en lugar de que se deleiten con la placentera palabra de Dios, colocar puñales para traspasar sus almas y herir sus delicadas mentes. No es fácil ser un líder y poder tener el tino. A veces pienso, por ejemplo, en las mismas conferencias generales, con un trabajo maravilloso. Nuestros líderes, el profeta, los consejeros de la presidencia, los apóstoles, las autoridades generales, tienen que preparar discursos para inspirarnos. Por cierto que sí. Pero en muchas ocasiones ustedes han escuchado discursos que también nos han amonestado. Y ellos deben entender que esos discursos no tan solo serán escuchados por aquellos que necesitan escuchar, sino que también muchas otras personas que no necesitan escuchar eso, en el sentido de que no deben corregir algunas cosas porque el problema a lo mejor no lo tienen ellos. Pero la enseñanza debe estar para todo. No sé si me explico. A veces podemos en una conferencia tocar el tema que a veces ni siquiera los niños entienden de qué estamos hablando.
pero los líderes deben tener la suavidad, la precaución de que ellos también al escuchar no dañen sus corazones. Definitivamente ese es un talento, es algo que Dios ayuda. Entre paréntesis les quiero decir que nuestros líderes hacen un trabajo extraordinario. Me maravillo cada vez que escucho y leo los discursos de las conferencias generales. Y los he repasado un par de veces, sabiendo de que no tan solo viejos como yo lo ven, sino que jóvenes, señoritas, personas solteras, niños, que también pueden repasar esos conceptos y sentirse también edificados. Por lo tanto, esa es otra muestra de que estamos en la iglesia de Jesucristo, al tener y al escuchar estos maravillosos líderes. Mas a pesar, dice el versículo 10, de la magnitud de la tarea, debo obrar según los estrictos mandamientos de Dios y hablaros concerniente a vuestras iniquidades y abominaciones. No es bueno, es incómodo. Y después dice el versículo 10, continuando la lectura, debo hablar todo esto, dice, en presencia de los puros de corazón y de los de corazón quebrantado, y bajo la mirada del ojo penetrante del Dios omnipotente. Por tanto, debo deciros la verdad conforme a la claridad de la palabra de Dios. Porque he aquí, al dirigirme al Señor, la palabra vino a mí diciendo: Jacob, sube hasta el templo mañana y declara a este pueblo la palabra que te daré. Venía él con un mandato exacto de Dios. Y aquí lo dice en forma expresa la instrucción que recibió Jacob. Pero muchas veces nosotros también. Es probable que muchos de ustedes han tenido responsabilidades, cargos de responsabilidad y se han sentido constreñidos a decir algo que a lo mejor ni siquiera tenían preparado. Pero directamente el mensaje, porque es lo que necesitan escuchar aquellos que ustedes se les ha llamado a dirigir. Esto es lo que está pasando con Jacob. Y vuelve el mismo concepto. Ya están todos listos, dice, para escuchar lo que tengo para decirles. Ahora bien, he aquí, hermanos míos, esta es la palabra que os declaro. Que muchos de vosotros, si tienen las escrituras, díganme lo que sigue. Estamos en el capítulo 2, versículo 12. Bueno, ustedes lo pueden leer acá. Muchos de vosotros habéis empezado. ¿Cuántas veces hemos leído ya esa palabra? A buscar el oro, plata y toda clase de minerales preciosos que tan copiosamente abundan en esta tierra, que para vosotros y vuestra posteridad es una tierra de promisión. Miren qué entretenido. En ese tiempo, como en el nuestro, como en muchos momentos, la gente comienza a poner sus ojos, su corazón en estas cosas que son de este mundo, y representado por el oro, la plata y toda clase de minerales. Y dice: y tan benignamente os ha favorecido la mano de la providencia, que habéis obtenido muchas riquezas, y porque algunos de vosotros habéis adquirido más abundantemente que vuestros hermanos, fíjense que aquí empieza a describir los detalles y los problemas, os envanecéis con el orgullo de vuestros corazones, y andáis con cuello erguido y la cabeza en alto por causa de vuestras ropas costosas, y perseguís a vuestros hermanos porque suponéis que sois mejores que ellos. ¿Se fijan cómo identifica el problema y también identifica lo que está pasando con ellos en sus corazones? O sea, están discriminando a aquellos que tienen menos por el solo hecho de tener menos. Y después dice: hermanos, ¿suponéis que Dios os justifica en esto? Y les hace esa pregunta. He aquí os digo que no. Antes bien os condena. Y si persistís en estas cosas, sus juicios os sobrevendrán aceleradamente. Si quieren llevar estas palabras para el día de hoy, bienvenidos, hagámoslo. Sintámonos que estamos en presencia estamos en el templo, Jacob nos está hablando a nosotros,
Y como yo siempre digo, el que piensa que tiene ese problema o el que esas palabras le llegan, bueno, asúmanla, asumámosla y cambiemos. O si Él os mostrara que puede traspasaros y que con una mirada de su ojo puede humillarlos hasta el polvo. ¿Cuántas personas en este mundo se creen lo máximo por el simple hecho de tener un poco más de los de al lado? Esas palabras podrían perfectamente resonar en sus oídos. Si Él os mostrara que puede traspasarlos y que con una mirada de su ojo puede humillarlos hasta el polvo. Oh, dice en el 16, si os librara de esta iniquidad y abominación. Oh, se fijan ese oh que se ha repetido en muchos versículos. Oh, si escuchaseis la palabra de sus mandamientos y no permitieseis que este orgullo, ahí identifica el problema, de vuestros corazones, destruya vuestras almas. Hemos hablado del orgullo ya en clases pasadas. Hemos hablado de este discurso maravilloso del presidente Benson, que por qué no pueden revisarlo ustedes. El curso, pongan en internet Google, presidente Benson, orgullo. Le va a salir en 2 segundos. Y aprendamos en relación a eso. Un discurso precioso. Una vez que identifica el problema Jacob, qué maravilloso maestro es, inmediatamente viene la forma, la instrucción, como un líder tratando de ayudar al pueblo. Aquí no tan solo vamos a poner el dedo a juzgar a alguien porque no está haciendo algo, sino que vamos a dar la salida y vamos a tratar de decirles qué deben hacer para salir de este problema. Un problema, como dice al principio, que estaba empezando. Empezaron a hacer esto. Bueno, si comenzamos a hacer algo que está incorrecto, cambiemos esa actitud rápidamente, porque después va a ser probablemente un poquito tarde. Y aquí está el consejo, claramente, en el versículo 17. Considerad a vuestros hermanos como a vosotros mismos, y sed afables con todos, y liberales con vuestros bienes, para que ellos sean ricos como vosotros. ¿Qué les parece ese consejo? Saben que una vez escuché, y lo he repetido en varias ocasiones, en algunas intervenciones, hablando de la caridad, que es el amor puro de Cristo, que es lo más importante, amar a nuestro semejante, etcétera, etcétera. La caridad, hemos aprendido que, y una vez lo escuché de una autoridad general, es llevarse bien con la gente. Eso es. No tener conflictos. Amarlos, por cierto. Caridad, amor puro de Cristo. Llevarse bien con la gente. Y miren el consejo que Jacob dice. Considerad a vuestros hermanos como vosotros mismos. Y después dice, y sed afables con ellos. Sed afables con ellos. Qué fácil el consejo. Y si tenemos suficiente para nuestras necesidades, ¿han escuchado ese concepto en algún lugar? Bueno, tratemos que también los que están a nuestro lado sean tan ricos como yo. Y no tan solo en las cosas temporales, sino que también en las cosas espirituales. Porque para mí eso significa también ser ricos. Pero antes, y sigue esta receta, la forma como poder contrarrestar estos problemas que comienzan a verse en el pueblo de Nefi. Pero antes de buscar riquezas, buscad el reino de Dios. ¿Qué les parece eso? Lo han escuchado muchas veces. El problema no es que ese oro, esa plata o esos bienes sean el problema. No, el problema es cuando tenemos el corazón puesto en esas cosas y desechamos todo lo demás a segundo o tercer plano. Ese es el detalle. Primero, poner lo que debe estar en primer lugar. ¿Qué es esto? Poner a Dios en el lugar que le corresponde, en el primer lugar. Más claro no puede haber. Más antes de buscar riqueza, buscad el reino de Dios. Y después de haber logrado una esperanza en Cristo, dice el 19,
obtendréis riquezas. Fíjense qué interesante. Si las buscáis. Miren. Y las buscaréis, dice, con el fin de hacer el bien, para vestir al desnudo, alimentar al hambriento, liberar al cautivo y suministrar auxilio al enfermo y al afligido. ¿Se fijan? Cambiando el orden de los elementos, se soluciona el problema. No es que cada cosa en sí sea un problema, valga la redundancia, en sí. No. El problema es que tenemos el orden tergiversado. Y tenemos, muchos de nosotros, a lo mejor, esto en primer lugar, y esto no es el primer lugar. Quien debe ocupar el primer lugar, ustedes ya lo pueden ver aquí en estos versículos como Jacob nos enseña. Y parece ser que cuando uno pone a Dios en primer lugar, todas las cosas comienzan a tomar el lugar que le corresponde. Al final Jacob nos dice algo muy simple, al final del 21. Toda carne viene del polvo, y con el mismo fin Él los ha creado. A todos. No a algunos con un propósito y al otro con otro propósito, no, con el mismo. ¿Cuál es ese propósito? Para que guarden sus mandamientos y lo glorifiquen para siempre. Si alguien ha tomado ventaja o ha tenido más, o no sé, bueno, el consejo de ayudarnos los unos a los otros. Fíjense qué interesante después en el versículo, porque cuando él ordena este discurso, yo me imagino que él primero va, porque ha identificado dos grandes problemas en el pueblo. Pero parece que él dice, voy a hablar de esto primero y después rápidamente me voy a ir al tema que es lo que me agobia más. Y justamente en el versículo 22 así lo expresa. Y ahora ceso de hablaros concerniente a este orgullo. Y si no fuera que debo hablarnos de un crimen más grande, mi corazón se regocijaría grandemente a causa de vosotros. Fíjense cómo él dice, si esto solamente fuera el problema con el cual yo quiero hablarles hoy día, yo me iría feliz para la casa, sabiendo que es un problema terrible, el orgullo y todo lo que significa esto. Pero él dice, no, todavía quiero hablarles de algo que es mucho peor. Y por eso me siento tan agobiado. Mas las palabras de Dios, dice, me agobia a causa de vuestros delitos más graves, dice el 23. Porque aquí, así dice el Señor, este pueblo, ¿qué pasa con el pueblo de nuevo? ¿Cuál es la palabra que ocupa Jacob? Ya no sé cuántas veces lleva. Exacto. Empieza a aumentar en la iniquidad. Empieza a aumentar en la iniquidad. Cuando empezamos a hacer algo, insisto en este concepto, es un buen momento para detener las cosas incorrectas, porque estamos comenzando recién. También eso lo he repetido varias veces el día de hoy. Dice, porque aquí dice el Señor, este pueblo empieza a aumentar en la iniquidad, no entiende las Escrituras, porque trata de justificar sus fornicaciones a causa de lo que escribió acerca de David y su hijo Salomón. ¿Se acuerda que hace un par de minutos hablamos de eso? Que cuando uno está endurecido con el corazón y empieza de alguna manera a leer estas escrituras, finalmente lo que hacemos es para que justifiquen nuestros errores y nuestros pecados. Y es exactamente lo que Jacob identifica acá y trata de decirle al pueblo. Claro, ellos vieron lo que pasaba con David, vieron lo que pasaba con Salomón, entonces dijeron, bueno, mira, a lo mejor por este camino nos podemos ir. Y empezaron a justificar pecados gravísimos, que ustedes, me imagino, que ya se dan cuenta de qué estamos hablando. Por supuesto que ahí entramos en un tema que podríamos pensar que es muy polémico y que hay muchas opiniones. Normalmente cuando tomamos un tema y lo analizamos dentro de la perspectiva de un contexto histórico absolutamente diferente, definitivamente vamos a cometer algunos errores de apreciación con respecto a lo que vivió cada persona en diferentes momentos, especialmente hablando en este caso de David y de Salomón. Pero aquí básicamente lo que estamos tratando de entender es que esta gente tomó estas experiencias de David y Salomón para tratar de justificar sus pecados.
Y aquí Jacob le dice, pero ellos pecaron también en ese momento, en ese momento de la historia, refiriéndose a David y a Salomón. A lo mejor podríamos recordar, por ejemplo, para que no vamos a hablar de ese tema completo, pero por ejemplo recordemos en Primera de Reyes 11, del 1 al 3. No lo voy a leer todo, pero para que más o menos tengan el contexto histórico. Dice, pero el rey Salomón amó además a la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, y a las de Moab, a las de Amón, y a las de Edom, y las de Sidón, y las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os allegaréis a ellas, ni ellas se allegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, dice. Entonces fueron desobedientes. A pesar de que las circunstancias eran diferentes y el Señor aprobó ciertas cosas, ellos también desobedecieron las instrucciones que Dios les había dado. Entonces estas historias fueron de alguna manera recreadas por ellos, miradas, y dijeron, no, entonces podemos hacer esto otro. Y entonces, qué interesante cómo Jacob aborda este problema. Recuerden que todo esto está en el marco de estar enseñándoles en el templo, con mucha gente ahí. Por lo tanto, había que hacerlo también con mucho tino y con mucho cuidado. Por tanto, versículo 25, volvemos a Jacob 2. Dice, por tanto el Señor así dice, he sacado a este pueblo de la tierra de Jerusalén por el poder de mi brazo, a fin de levantar para mí una rama justa del fruto de los lomos de José. Por tanto yo, el Señor Dios, no permitiré, y por eso que Jacob está recibiendo esta instrucción de identificar este problema, no permitiré que los de este pueblo hagan como lo hicieron los de la antigüedad. Si ellos lo hicieron, bueno, aprendamos de ese problema, pero no lo repitamos. Por tanto, hermanos míos, dice el 27, oídme y escuchad la palabra del Señor, pues entre vosotros ningún hombre, y aquí les da la ley exacta de lo que ellos deben seguir, ningún hombre tendrá sino una esposa, y concubina no tendrá ninguna. ¿Ok? Para que quedara claro en relación a lo que ellos en ese minuto tenían que obedecer. Y es muy similar a lo que hoy día a nosotros se nos pide también. Más de alguno probablemente estará pensando, bueno, ¿qué pasó en la época de la restauración? ¿Qué pasó con la poligamia? ¿Qué pasó con esto? Es un tema diferente. Está relacionado con el mismo concepto, pero quizás vamos a abordar con más detenimiento también esos temas en algún otro momento. Pero en este caso simplemente yo quiero que vean cómo Jacob aborda este tema con el pueblo, donde estaba empezando a hacer cosas que no eran correctas. Y rápidamente el Señor, a través de su profeta, trata de poner un párele, un stop a este tipo de práctica. Vamos con los conceptos que nosotros debemos fortalecer, que eso es lo más importante. Porque yo, el Señor Dios, dice el 28, me deleito en la castidad. Ahí dice de las mujeres, por cierto que sí, pero también de los hombres. Y las fornicaciones son una abominación para mí. Así dice el Señor de los ejércitos. ¿Está claro? Ahí está. Y eso está dentro del discurso que él da en el templo. Por lo tanto, dice, y este es un concepto que lo va a reforzar en los siguientes versículos, por tanto, este pueblo guardará mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos. O si no, ¿qué? O maldita será la tierra por su causa. A veces me pregunto, si bien es cierto aquí está diciendo claramente que si estas cosas no ocurren, maldita será la tierra por su causa. A veces yo pienso, ¿cuánto daño se ha hecho? No tan solo a la tierra, sino que a los metros cuadrados donde nosotros vivimos, ¿cuánto daño se ha hecho cuando estas cosas no han sido cumplidas? La vida de las personas se cae estrepitosamente cuando estos mandamientos no se cumplen. Y probablemente muchos de nosotros hemos sido testigos de estos acontecimientos.
Y muchos de nosotros hemos sufrido también las consecuencias de lo que ocurre cuando esto no se cumple. Y aquí viene el concepto doctrinal que da para una clase completa. Porque si, el versículo 30, porque si yo quiero levantar posteridad para mí, dice el Señor de los ejércitos, lo mandaré a mi pueblo. De lo contrario, mi pueblo obedecerá a estas cosas. ¿Con qué claridad Jacob le dice a la gente? Hay que estar atento a lo que Dios dice. Normalmente Dios, recuerdan lo que dice en las Escrituras, Dios nunca dirá o va a decir algo si no revela primero sus secretos a sus siervos, los profetas. Yo diría, estemos atentos a lo que los profetas dicen, que es la voluntad de Dios. El versículo 30 dice, si en algún minuto algo va a ocurrir, lo vamos a recibir por medio de este conducto. Porque yo el Señor, dice el 31, he visto el dolor y oído el lamento de las hijas de mi pueblo en la tierra de Jerusalén. Como ya está, como ha identificado una situación puntual en relación al no cumplimiento de estos mandamientos. Sí, y en todas las tierras de mi pueblo, a causa de las iniquidades y abominaciones de quién, seamos hidalgo para poder reconocer esto, de sus maridos, dice. Muchas mujeres han sufrido por causa de sus maridos. La pregunta, yo diría, ¿esto no es lo mismo que ocurre hoy? ¿En donde nosotros vivimos? Hay mucha gente y muchas mujeres que probablemente están sufriendo exactamente como sufrían las personas del pueblo de Nefi. ¿No necesitaríamos un repaso? ¿No necesitaríamos un volver a revisar los conceptos que Jacob daba en el templo en ese minuto a esa gente? ¿No es un discurso que nosotros deberíamos volver a repasar? ¿O es algo que ya pasó y no lo necesitamos? Ustedes lo juzgan. Yo tengo la opinión de la primera alternativa. No permitiré, dice el versículo 32. Y no permitiré, dice el Señor de los ejércitos, que el clamor de las bellas hijas de este pueblo, que he conducido fuera de la tierra de Jerusalén, ascienda a mí contra los varones de mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos. Y ustedes pueden continuar con los versículos siguientes. Y fíjense aquí como Jacob les dice, pero ustedes sabían esto, versículo 34, que estos mandamientos fueron dados por nuestro padre Leí. Ustedes sabían de qué estamos hablando, por tanto los habéis conocido antes y habéis incurrido en una gran condenación, porque habéis hecho estas cosas que no debíais haber hecho. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho cosas que no debíamos haber hecho? Si pudiéramos contar las veces que hemos hecho eso, son muchas. Bueno, estos discursos, estas escrituras, nos ayudan primero a saber que esto siempre ha sido así, pero que también podemos cambiar y podemos hacer lo correcto. Versículo 35, fíjese cómo les pone en el lugar correcto. He aquí habéis cometido mayores iniquidades que nuestros hermanos los lamanitas, siendo que los nefitas siempre miraban a los lamanitas como gente despreciable, gente pecadora, miran acá. Y entonces él toma ese pueblo y les dice, ustedes han hecho cosas peores que ellos. Habéis quebrantado los corazones, dice. Y fíjense qué maravilloso esta enseñanza. Habéis quebrantado los corazones de vuestras tiernas esposas y perdido la confianza de vuestros hijos por causa de los malos ejemplos que les habéis dado. Y los sollozos de sus corazones ascienden a Dios contra vosotros. Y a causa de lo estricto de la palabra de Dios que desciende contra vosotros, han perecido muchos corazones. Y fíjense cómo, traspasados de profundas heridas. A veces uno, y nosotros, yo creo que todos hemos de alguna manera vivido circunstancias
y dolores que no son dolores físicos, no es que me pegué en el dedo, no es que me torcí el pie, no. Dolores relativos a cosas espirituales. Y parece ser que esos dolores son mucho más terribles que una dolencia física. Aquí hablamos de ser traspasados de profundas heridas. Por cierto que sí. Y muchos de nosotros probablemente hemos provocado esos dolores en otros. En cualquier discurso que nosotros escuchemos o en discursos preciosos como los que estamos revisando aquí de Jacob, en algún minuto siempre viene el golpe para que la gente entienda exactamente de lo malo que se está haciendo. En realidad que entendamos lo malo que estamos haciendo. Pero siempre en la siguiente etapa viene, por así decir, el consuelo, la esperanza. Si nos estamos ahogando en un océano, finalmente viene ese flotador que podemos sostenernos y sobrevivir a la tempestad. Y es así como Jacob, en el capítulo ya 3, dice: quisiera dirigirme a vosotros, los que sois puros de corazón. Y yo me gustaría traspasar esa información a muchos de ustedes que están ahí al otro lado de la pantalla, que son puros de corazón. He visto las personas que escuchan estas clases y hay muchas hermanas, ya hablábamos de muchas partes estaba contando casi más de 30 países. Es muy interesante lo que está sucediendo con esta tecnología, que podemos llegar a tantas personas a través del mundo. Pero muchas de ustedes, hermanas, hermanos, son puros de corazón. Son personas buenas. Y después dice, estamos en el versículo 1, confiad en Dios con mentes firmes y orad a Él con suma fe. Puede ser que estemos rodeados de muchos dolores. Es probable que estemos rodeados de muchas injusticias que nos tocó vivir. Y fíjense en quién está hablando acá. Está hablando nada menos y nada más que Jacob, que nació en el desierto con cientos y cientos de cosas terribles, sin ninguna comodidad, con mucho sufrimiento, pero sí tenía el amor de sus padres, de sus hermanos. Entonces, ¿quién mejor que él, que a lo mejor puso en práctica estas recetas? Confiad en Dios con mentes firmes y orad a Él con suma fe. Y Él os consolará en vuestras aflicciones. Él sabe lo que está hablando. Y abogará por vuestra causa, y hará que la justicia descienda sobre los que buscan vuestra destrucción. ¿Ok? Marquemos el versículo 1 cuando estemos desanimados. ¿Quiénes? Ustedes, los de corazón puro, que yo sé que son la mayoría de los que están mirando al otro lado de la pantalla. Oh, todos vosotros, y Jacob le sigue hablando a ustedes, todos vosotros que sois de corazón puro, levantad vuestra cabeza y recibid la placentera palabra de Dios y deleitaos en su amor, pues podéis hacerlo para siempre si vuestras mentes son firmes. Firmeza. A veces pienso en la gran responsabilidad que tenía de registrar las cosas más importantes y por otro lado seleccionar esto. O sea, tiene que haber sido una angustia permanente. ¿Será esto importante? ¿Debo poner esto? ¿Debo dejar esto afuera? Imagínense cómo lo manifiesta en el versículo 1 del capítulo 4. Y ahora bien, he aquí, aconteció que yo, Jacob, había ministrado mucho a mi pueblo de palabra, y no puedo escribir sino muy pocas de mis palabras por lo difícil que es grabar nuestras palabras sobre planchas. Y sabemos que lo que escribamos sobre planchas debe permanecer. Claro, muchas cosas que ocurrieron que probablemente no fueron registradas y quedaron en la memoria de la gente, pero ya no está. Entonces, esta responsabilidad de escribir
estas cosas que eran lo más importante, yo le doy un valor increíble. O sea, todo lo que estamos leyendo, amigos míos, es producto de una selección exhaustiva de los acontecimientos. Por lo tanto, seamos también responsables en estudiar esto, porque por algo está aquí. Y quiero decirles un pequeño paréntesis. José Smith no inventó esto. ¿Se imaginan ustedes? El libro de Mormón fue prácticamente escrito, traducido, en entre 60 y 65 días. ¿Se pueden imaginar eso? Y que hay gente que dice que José Smith inventó esto. No tengo palabras para poder generar una opinión con respecto a estas declaraciones. La otra vez estaba pensando yo en todos los años que estuve en enseñanza superior, en la universidad, cuántos años estudié en esto otro. Y ya perdí la cuenta cuántas veces he leído el libro Mormón. Y yo me declaro absolutamente incompetente en hacer un capítulo de este libro. Y José Smith ni siquiera asistió 1 año, 2 años en enseñanza secular en su vida. Y le vamos a decir que él en 65 días inventó todo esto. Es que por donde lo miren, es un disparate. Esto fue traducido por José Smith por el poder y el don de Dios. Tengo el deseo de poder testificarle de esto en este minuto. Y aprovecho de cerrar paréntesis. Versículo 3. Y en esto nos regocijamos. Me encanta este versículo. Y obramos diligentemente para grabar estas palabras sobre planchas. Tiene que haber sido un trabajo enorme. Y después dice, esperando. Todo lo que uno hace, siempre uno quiere ver el resultado. Les confieso algo. Yo cada vez que hago uno de estos videos digo, ¿estaremos ayudando a alguien? ¿Podremos tocar el corazón de alguna persona en algún lugar que ni siquiera conozco? Yo tengo el mismo sentimiento que Jacob. Con mucha humildad lo digo, sin ninguna duda. Cuando leo los comentarios que ustedes ponen, es maravilloso poder ser parte de lo que estamos viviendo en este año al estudiar el libro de Mormón. Estos videos para mí ha sido algo realmente hermoso y poder disfrutar también de sus comentarios semana a semana. Y espero, como Jacob, espero lo mejor. Y con mucha sinceridad lo digo. Ojalá que esto pueda servir, aunque sea a alguna persona al otro lado de la pantalla. Y de la misma forma, como recién leía, decía, esperando que nuestros amados hermanos y nuestros hijos, y ahí me uno también a eso, las reciban con corazones agradecidos y las consideren. Y fíjense qué bonito lo que viene. Para que sepan con gozo, no con pesar, ni con desprecio, lo que atañe a sus primeros padres. Me encanta el concepto de que sepan con gozo, con alegría, optimismo. Ese es el sentimiento que estaba con Jacob cuando hacía todo esto. Porque hemos escrito, dice, estas cosas para este fin, para que sepan que nosotros sabíamos de Cristo. Sí, eso es lo que yo estoy haciendo acá. Yo no soy ni Jacob, ni un profeta, ni nadie. Soy uno igual que ustedes. Pero tengo el mismo sentimiento. Y ustedes cuando hablan con sus hijos y cuando dan un discurso y cuando, no sé, escriben en su diario, lo hacen y ojalá que tengan el mismo sentimiento. Para que sepan que nosotros sabíamos de Cristo y teníamos la esperanza de su gloria muchos siglos antes de su venida. Claro, 6. Imagínense, 600 años antes de Cristo, cuando salieron de Jerusalén, ya estaban hablando de estas cosas. Y no tan solo
teníamos nosotros una esperanza de su gloria, sino también todos los santos profetas que vivieron antes que nosotros. Así es, cuando uno lee las profecías de profetas aún del Antiguo Testamento, qué material más extraordinario. Cuando leemos el libro Mormón, qué material más extraordinario. Pero también cuando escuchamos a los profetas vivientes, a nuestros apóstoles, qué material más extraordinario. He aquí, dice el 5, ellos creyeron en Cristo y adoraron al Padre en su nombre. Y también nosotros adoramos al Padre en su nombre. Y con este fin guardamos la ley de Moisés, dado que orienta nuestras almas hacia Él. Ese era el propósito, orientar las almas hacia Él. Y por esta razón se nos santifica como obra justa. Una obra justa. ¿Cuántas obras justas hemos hecho? Mira, aquí menciona una. Así como le fue contado a Abraham en el desierto el ser obediente a los mandamientos de Dios al ofrecer a su hijo Isaac. ¿Se acuerdan de esa experiencia? A veces no la comprendemos. ¿Cómo puede ser que ese hombre haya recibido la instrucción de llevar a su hijo para sacrificarlo? Estamos hablando de un sacrificio humano que se supone que no era correcto. Que se supone, incluso cuando Abraham era pequeño, aprendió que estas cosas no eran correctas. Y después que era adulto y tenía a su hijo tan esperado, recuerdan ustedes que eran viejitos con su esposa, y recibió la instrucción que tenía que ir y sacrificarlo. O sea, no entiendo nada. Yo creo que Abraham se daba vuelta y realmente yo pienso, él dijo, no entiendo nada de lo que está pasando acá. Pero al leer este versículo y al finalizar este versículo, podemos ver que todo esto tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Que justamente estas cosas fueran contadas como una obra justa, la obediencia. ¿Y para qué? Final del versículo. Porque es una semejanza de Dios y de su Hijo unigénito. La razón por la cual esto fue dado, esta instrucción fue dada, y que cuando Abraham estaba listo para sacrificar a su hijo, ¿qué pasó? Vino este ángel en el tiempo correcto, en el momento adecuado, y detuvo esa acción. Pero eso le fue tomado como justicia a Abraham por su obediencia. Pero eso era exactamente lo que iba a ocurrir con nuestro Padre Celestial y nuestro hermano mayor, su Hijo amado Jesucristo. Con la única diferencia que cuando Jesucristo iba a ser sacrificado, ningún ángel vino. Y se concretó el hecho. Y fue necesario que Jesucristo quedara absolutamente solo. Todos salieron de su lado. E incluso el mismo Salvador, en algún minuto, mencionó las palabras como: ¿por qué me has abandonado? ¿Recuerdan eso? Quedó solo. Y finalmente se concretó ese sacrificio. A veces, y algunos líderes me han ayudado a entender qué pasó por la mente y el corazón de nuestro Padre Celestial en ese minuto. Probablemente se dio vuelta en la inmensidad de su cielo para poder quizás sufrir, llorar como cualquier padre lo haría, sabiendo que lo que estaba haciendo era correcto y justo, pero que incluso lo podría evitar. Pero por amor a nosotros, Él dejó que eso ocurriera. Y no tenemos palabras para poder identificar ese terrible acto que fue lleno de dolor, pero que finalmente nos llenó de amor y de misericordia. Solo déjenme
compartir algunos versículos más de este capítulo y con eso terminaremos. He aquí, grandes y maravillosas son las obras del Señor. Cuán inescrutables son las profundidades de sus misterios. Y es imposible, fíjense qué maravilloso es esto, que el hombre descubra todos sus caminos. Y nadie hay que conozca sus sendas. Si el versículo terminase ahí, estaríamos muy mal. Pero después dice, a menos que les sean reveladas. Por tanto, no despreciéis, hermanos y hermanas, las revelaciones de Dios. Si tan solo pudiéramos entender este concepto, que todo lo que vamos a aprender no viene ni del hermano Calquín, no viene del otro hermano o de este otro hermano, sino que vienen de Dios. Y quienes no están dispuestos a recibir la información de lo alto, se privan de la oportunidad de recibir toda la verdad. Y la verdad correcta. Parece redundante, pero para que quede claro. La única manera de poder conocer la verdad viene en esta dirección, de arriba hacia abajo. Y nosotros podemos compartirla, quizás podemos animarnos, pero si alguien recibe la verdad, es porque en algún minuto le fue dada desde lo alto. Por eso es tan importante que no tan solo en estas clases, sino que en todo lo que tiene que ver con el Evangelio, abramos los conductos, abramos las puertas de la revelación, de lo alto. Por eso es tan importante orar constantemente, abrir esa comunicación con Dios, porque por ahí viene la información que necesitamos saber. Por tanto, hermanos, dice el 10, no procuréis aconsejar al Señor. Antes bien, aceptad el consejo de su mano. Alguno dirá, pero qué obvio. Bueno, así es. Hay mucha gente que ni siquiera está pensando en recibir una instrucción de Dios. Incluso hay gente que dice que no cree en Dios. Bueno, ahí está. Así pues, amados hermanos, reconciliaos con Él por medio de la expiación de Cristo, su unigénito Hijo, y podréis obtener la resurrección, según el poder de la resurrección que está en Cristo, y ser presentados como las primicias de Cristo a Dios, teniendo fe y habiendo obtenido una buena esperanza de gloria en Él, antes que se manifieste en la carne. Y el versículo 13 dice, he aquí, mis hermanos, el que profetizare, profetice al entendimiento de los hombres, porque el Espíritu habla la verdad, dice, y no miente, porque habla de las cosas como realmente son y las cosas como realmente serán. Así que estas cosas nos son manifestadas claramente para la salvación de nuestras almas. Así aquí nosotros no somos los únicos testigos de estas cosas, porque Dios las declaró también a los profetas de la antigüedad, claro que sí. Pero ¿qué pasó? Especialmente con los judíos. Fueron un pueblo de dura cerviz y despreciaron las palabras de claridad. Triste. Y mataron a los profetas. Y fíjense lo que pasó aquí, y tomémoslo como modelos, aunque no seamos judíos, aunque seamos de cualquier procedencia. Dice, mataron a los profetas y procuraron cosas que no podían entender. Por tanto, cada vez que hay un por tanto, atención con lo que viene, a causa de su ceguedad, la cual vino por traspasar lo señalado, es menester que caigan, porque Dios les ha quitado su claridad y les ha entregado muchas cosas, fíjense, que no pueden entender. Porque así lo desearon. Y porque así lo desearon, Dios lo ha hecho a fin de que tropiecen.
Qué interesante estos versículos. Hay mucha gente que anda buscando cosas que no pueden entender. Y paradójicamente, cuando la gente busca cosas que no pueden entender, Dios les da cosas que no pueden entender, justamente para que tropiecen. Si nosotros pudiéramos abrir, insisto, los canales de los cielos y recibir la revelación que necesitamos, la información que necesitamos, pudiéramos definitivamente conocer la verdad, como aquí lo dice claramente, la verdad de todas las cosas. Ahora el Espíritu dice, me impulsa a mí, Jacob, a profetizar, porque percibo que las indicaciones del Espíritu que hay en mí, que a causa del tropiezo de los judíos, ellos rechazarán la roca sobre el cual podrán edificar y tener fundamento seguro. ¿Está claro de qué estamos hablando? Mas he aquí que esta roca, según las Escrituras, llegará a ser el grande y el último y el único y seguro fundamento sobre el cual los judíos podrán edificar. Y es entretenido que en el versículo 17 dice, bueno, ¿y cómo esto puede ser posible? ¿Cómo va a ocurrir esto? Y después en el 18 dice, no se preocupen, yo les voy a aclarar este misterio. ¿Y saben cómo lo aclara? No lo aclara aquí, porque esto de alguna manera es como una sinopsis, es como una introducción de lo que vamos a ver la próxima semana. Y nos metemos de lleno a lo que es el capítulo 5 de Jacob, que ustedes me imagino que en algún minuto ya han escuchado. Esta famosa alegoría de Cenos. ¿Ok? Pero vamos a hablar un poco más la próxima semana de eso. Queridos amigos, queridos hermanos, fíjense que Jacob tenía que estremecer a este pueblo, que estaba empezando, dice, a tener ciertas prácticas que no eran correctas. Y básicamente habló del orgullo y habló de la castidad. Dos mandamientos, dos elementos fundamentales en el progreso. De hecho, cuando una persona abraza el orgullo, se le cierran todas las puertas del cielo. Y por supuesto, cuando uno empieza a jugar con los poderes que son los más importantes que hemos tenido y no entiende exactamente de qué estamos hablando, definitivamente cualquier civilización comienza a decaer. El sufrimiento que estas cosas producen son inmensurables, no podemos medirlas. Por lo tanto, aprendamos de las faltas y de los errores que se han cometido en el pasado. Y qué maravilloso poder tener estos escritos, estas enseñanzas que nos pueden ayudar a ser un poquito mejor en esta época que estamos viviendo. El libro de Mormón no lo tenemos por coincidencia, no lo tenemos por causa de la suerte o porque solamente pasó, no. Esto fue absolutamente preparado, fue absolutamente indicado y visto los detalles a través de los años para que finalmente pudiéramos nosotros obtener esta bendición. El Señor ha trabajado por muchas generaciones para que nosotros, en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos, podamos tomar este libro, como ya les decía en otras clases, como un estandarte y poder decirle al mundo que la iglesia de Jesucristo ha sido restaurada y que sí, estamos preparando el camino y los detalles para que nuestro Señor Jesucristo pueda estar por segunda vez en esta tierra, pero ya como un ser glorificado, como una persona que nos va a enseñar, me imagino, muchas otras cosas que probablemente ahora ignoramos. Solamente decirles que estoy fascinado con este estudio del libro de Mormón. Les decía hace un par de minutos, no tengo la menor idea cuántas veces he leído este libro, pero cada vez que lo hago, aprendo en cada página, en cada versículo,
un poco más, cosas que ni siquiera me había imaginado en otras lecturas anteriores. Los años pasan, ya tengo poco pelo, muchas canas, pero lo que no ha cambiado en mí ha sido la admiración por todo lo que está ocurriendo alrededor de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con este maravilloso libro que estamos estudiando este año, con la maravillosa oportunidad de vivir en un momento en que tenemos profetas con nosotros. Siempre digo, oremos por nuestro amado presidente Nelson, por su salud, para que esté bien, para que esté hasta cuando el Señor así lo defina. Y sabemos que si no está él, estará otro. Tenemos un presidente, tenemos consejeros, tenemos 12 apóstoles, tenemos autoridades generales. Así como amábamos a nuestro profeta anterior y al anterior, cada uno ha puesto en su momento los énfasis y las enseñanzas que nosotros necesitamos en el debido momento, en el correcto momento. Termino simplemente con compartir con ustedes mi testimonio. No tengo ninguna duda que esta iglesia es la iglesia de Jesucristo. No tengo ninguna duda que el libro de Mormón, tal como lo hago en cada semana, es un libro sagrado que fue preparado especialmente para que nosotros hoy día podamos beneficiarnos. Y si yo pudiera poner una línea del tiempo, yo podría decirles que estamos viviendo más o menos en la época de el Amán en el libro de Mormón. Si tienen unos minutos, vayan a la primera clase de la introducción, que ustedes la pueden encontrar dentro de mi canal. Entre paréntesis, aprovecho de pedirles que se suscriban. Hay muchas personas que miran, está bien, pero el hecho de suscribirse nos ayuda a llegar a muchas personas más. En el primer video de este año, ustedes pueden ir a ver a mi canal, hay una introducción donde yo hablo de una línea del tiempo con respecto a la época del libro de Mormón y también a nuestros días. Y es algo muy entretenido que ustedes, estoy seguro que lo van a disfrutar. Por eso les digo que estamos viviendo en la época de lo que corresponde al libro de El Amán, donde las combinaciones secretas era pan de cada día, donde los ladrones de Gadiantón hacían de las suyas, y donde ocurrieron muchas cosas que probablemente hoy día, al ver el mundo en que estamos viviendo en este instante, vamos a ver que se replica de una manera impresionante. Y es paradójico, no es paradójico, pero es sintomático que ese tipo de cosas son justamente las que están por delante del esperado evento que sí estamos esperando, la venida de Jesucristo, que en paralelo a lo que correspondió en el libro de Mormón, la visita de Jesucristo a las Américas, corresponde a la segunda venida del Salvador. Que el Señor nos bendiga. Vamos a seguir estudiando el libro de Jacob y seguiremos avanzando en el libro de Mormón. Que tengan, amigos míos, una hermosa, hermosa semana. Un saludo para todos y que les vaya muy bien.